Jurisdicción y competencia. Conviene tener muy claros los conceptos, concepto de jurisdicción y concepto de competencia. ¿Por qué? Básicamente porque en el epígrafe 3 se nos pide la tramitación de las cuestiones de jurisdicción y competencia. Es decir, tendremos que estudiar las cuestiones de competencia, pero tendremos que estudiar también los conflictos de jurisdicción y los conflictos de competencia, y no confundirlo, por ejemplo, con las cuestiones de competencia. ¿Vale? Ya en el epígrafe 4 sí que este es un epígrafe y probablemente de los más importantes, la competencia de los tribunales civiles, la competencia objetiva, el concepto, la competencia funcional y la competencia territorial. Y también los fueros legales dentro de la competencia territorial, los disponibles e indisponibles. ¿De acuerdo? Pues sin más preámbulo, vamos allá. En un momento lo vemos porque esto, como digo, no tiene demasiada dificultad. Bueno, en relación con la jurisdicción, básicamente la jurisdicción es un concepto que se contiene en el artículo 117 de la Constitución española, el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales determinados por las leyes según las normas de competencia y procedimiento que en las mismas se establezcan. ¿Vale? Esto es lo que dice el artículo 117.3 de la Constitución. Vale, entonces la jurisdicción es única, solo hay una jurisdicción, esto lo repito muchas veces. Una única jurisdicción, que es la jurisdicción ordinaria, con 4 órdenes jurisdiccionales: civil, penal, contencioso y social. Y jurisdicciones especiales, la militar, la constitucional, algunas más si queréis. Y se ejerce por los juzgados y tribunales previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial, sin perjuicio de que también existen otros órganos, como acabamos de decir. ¿Vale? Pues muy bien, entonces, jurisdicción, digamos, ordinaria, que comprende los 4 órdenes jurisdiccionales: civil, penal, contencioso y social. Jurisdicción se extiende a todas las personas, a todas las materias y a todo el territorio nacional. La jurisdicción es improrrogable. Los órganos jurisdiccionales la apreciarán de oficio y resolverán sobre la misma con audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal, indicando siempre el orden jurisdiccional que se estime competente. Como digo, jurisdicción una, ordinaria, 4 órdenes jurisdiccionales. Si se acude a un orden jurisdiccional que no es el correcto, los jueces y tribunales la apreciarán de oficio y resolverán oyendo a las partes y al fiscal, estableciendo el orden jurisdiccional que se estime competente. ¿Vale? Esta sería un poco la idea básica del concepto de jurisdicción. Y aquí ahora nos viene la jurisdicción de los tribunales españoles. Como quiera que estamos en el proceso civil, bueno, pues básicamente nos referiremos a ello. Y ello se contiene en el artículo 22 de la Ley Orgánica. Los juzgados y tribunales del orden civil comprenderán, bueno, básicamente, que tendríamos que estudiarlo, claro, materia de con carácter exclusivo en materia de derechos reales y arrendamiento de inmuebles que se hallen en España, constitución, validez, nulidad, disolución de sociedades o personas que tengan su domicilio en territorio español. Fijémonos que siempre se habla de la territorialidad. Validez o nulidad de las inscripciones practicadas en un registro español, inscripciones de validez de patente y otros derechos sometidos al depósito o registro cuando se ve resultado o efectuado en España, el depósito o registro, reconocimiento y ejecución en territorio español de sentencias y demás resoluciones judiciales, decisiones arbitrales y acuerdos de mediación. Estamos hablando con carácter exclusivo. Será competencia la jurisdicción española en materia civil. Y ya con carácter general, bueno, pues aquellos supuestos en donde las partes se hayan sometido expresa o tácitamente a los juzgados o tribunales españoles y de manera general cuando el demandado tenga su domicilio en España. Esta es una constante. Siempre hay que ir a demandar con carácter general. Luego veremos que hay evidentemente fueros imperativos. Siempre hay que ir a demandar pues al domicilio del demandado. Y supuestos en donde los órganos españoles, los órganos judiciales españoles no conocerán, bueno, se abstendrán de conocer, bueno, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias, cuando se haya formulado demanda o solicitado de ejecución respecto de sujetos o bienes que gocen de inmunidad de jurisdicción o de ejecución de acuerdo con la legislación española y las normas de derecho internacional público, cuando la competencia, la jurisdicción corresponda
a otro Estado. La jurisdicción corresponde a otro Estado. Cuando no comparezca el demandado emplazado en debida forma en los casos en los que la competencia internacional de los tribunales españoles se funde únicamente en sumisión tácita de las partes. Es muy importante estos conceptos, la sumisión expresa, la sumisión tácita, los fueros imperativos, los fueros dispositivos, los fueros legales. Todo eso lo veremos en el último epígrafe del tema. Lo que pasa que, bueno, de acuerdo con el orden, pues así está establecido. Bueno, también se sigue diciendo, cuando un tribunal de la jurisdicción civil estime que un asunto que se le somete corresponde a la jurisdicción militar o bien a una administración pública o al Tribunal de Cuentas, habrá de abstenerse de conocer. Es un poco repetir lo que antes se ha dicho. Cuando se le somete a un tribunal civil una cuestión que no es de su competencia, que no tiene jurisdicción para ello, pues evidentemente deberá abstenerse de conocer y, como antes hemos dicho, bueno, pues con audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal, este orden jurisdiccional no es el competente. Sería otro orden jurisdiccional o, en este caso, ya lo veremos ahora cuando hablemos de los conflictos de jurisdicción. Por ejemplo, en el caso de que sea la jurisdicción militar la competente, en el caso de que corresponda a la administración. Vale. Dice también la norma, cuando el Tribunal de Cuentas ejerza funciones jurisdiccionales, se entenderá que lo hace en el orden contencioso administrativo. El Tribunal de Cuentas, como todo el mundo puede entender, es un tribunal administrativo. Aquí se dice cuando ejerza funciones jurisdiccionales. Apreciación de la falta de competencia internacional y de jurisdicción, ya lo he repetido, básicamente se acordará de oficio, siempre se resuelve de oficio sobre la competencia internacional y la jurisdicción, pero con audiencia de las partes y del fiscal, ¿vale? No hay mucho más que decir, podemos repetirlo, pero al final decimos lo mismo. Hablamos aquí de los artículos 42 y siguientes de la Ley Orgánica a los que habrá que acudir. Bueno. Apreciación a instancia de parte, lógicamente también se puede apreciar la falta de jurisdicción o de competencia de cualquier tipo a través de la declinatoria. Nos dice, el demandado podrá denunciar mediante la declinatoria la falta de competencia internacional o la falta de jurisdicción por pertenecer el asunto a otro orden jurisdiccional o por haberse sometido el asunto a arbitraje o mediación. Bueno, competencia. Hablamos de jurisdicción, aunque verdaderamente hablamos también de competencia internacional hace un momento. Competencia, entonces, digo yo aquí, bueno, puede definirse como un límite a la potestad jurisdiccional, ¿no? Confiere facultados a un órgano judicial concreto, un órgano jurisdiccional concreto, digamos, con exclusión de los demás. Es este, y por tanto, si es este, todos los demás no tienen competencia. ¿Vale? Este concepto de competencia deviene de que hay un montón de órganos jurisdiccionales que gozan de jurisdicción. Por ejemplo, en el ámbito civil, los juzgados de paz, los juzgados de primera instancia, las audiencias provinciales, la sala de civil y penal del TSJ, la sala del Tribunal Supremo, la sala primera del Tribunal Supremo. ¿Cuál es el órgano al que corresponde conocer del asunto en primera instancia? Pues eso nos lo dice la competencia objetiva. ¿Cuál es el órgano al que corresponde conocer del recurso? Eso nos lo dice la competencia funcional. ¿Cuál es el órgano al que corresponde conocer de entre todos los órganos del mismo tipo? ¿A cuál corresponde exclusivamente conocer? Pues eso nos lo dice la competencia territorial. De todos los juzgados de primera instancia que hay en España, ¿por qué va a conocer el juzgado de primera instancia de Alicante? Bien, pues eso es lo que se establece en la competencia territorial. ¿Vale? Pues esto sería un poco, es muy fácil de entender. Acumulación de acciones y de procesos. Esto, si queréis, echarle un vistazo porque tampoco tiene demasiada importancia a efectos, digamos, de comentarios. Sí que lo tiene a efectos de estudiarlo y si acaso tenemos algún vídeo colgado sobre el particular. Pero me voy a centrar un poquillo en lo importante, ¿no? Lo importante que, bueno, como digo, no tengo ningún problema el próximo día en comentarlo si queréis, pero hoy quiero seguir un poco más adelante. Entonces, nos iríamos, si queréis, al epígrafe 2. El epígrafe 2
es verdaderamente, hablando de la jurisdicción y la competencia, aquel que nos establece cómo se dilucidan estas cuestiones. La tramitación de las cuestiones de jurisdicción y competencia. Conocido el concepto de jurisdicción, conocido el concepto de competencia, vamos a ver exactamente lo que son los conflictos de jurisdicción, los conflictos de competencia y las cuestiones de competencia. Entonces, distinguimos en relación con los conflictos de jurisdicción aquellos que se producen entre órganos jurisdiccionales y la administración. Por ejemplo, un juzgado de lo contencioso administrativo y la administración. Por ejemplo, entre un órgano de la jurisdicción ordinaria, recordad, jurisdicción ordinaria, 4 órdenes jurisdiccionales: civil, penal, contencioso, social, y un órgano de la jurisdicción militar. Por ejemplo, el juzgado de instrucción de Alicante número 3, que se encuentra en funciones de guardia, y el tribunal togado o el juzgado togado militar, pues, de la zona de la Comunidad Valenciana. Se puede producir un conflicto de jurisdicción. ¿Por qué? Porque el juez de instrucción 3 de Alicante entiende que ese delito que se acaba de cometer o que va a ser instruido le corresponde, la jurisdicción la tiene la jurisdicción ordinaria, en concreto él. Y el juez togado militar, pues, entiende que no, que le corresponde a la jurisdicción militar, o al contrario, o ninguno de los dos, o los dos entienden que no le corresponde a ninguno de ellos, le corresponde al otro. Conflicto negativo, conflicto positivo. ¿De acuerdo? Pero también tendríamos conflictos de competencia. ¿Y cuándo se produce un conflicto de competencia? Un conflicto de competencia se produce entre 2 órdenes jurisdiccionales de la jurisdicción ordinaria. Por ejemplo, el orden jurisdiccional contencioso administrativo y el orden jurisdiccional social. Por ejemplo, el orden jurisdiccional civil y el orden contencioso administrativo. Por ejemplo, el orden jurisdiccional contencioso administrativo y el orden jurisdiccional, pues, civil. ¿Por qué no cito a propósito el orden jurisdiccional penal? Porque la competencia de los juzgados del orden penal no puede discutirse. No puede plantearse un conflicto de competencia a un órgano de la jurisdicción penal, por un órgano de la jurisdicción, como digo, civil, contencioso, social. Recordad que ya estamos dentro de la jurisdicción ordinaria. Y ya las cuestiones de competencia. Aquí las cuestiones de competencia ya estamos dentro de un orden jurisdiccional de los 4 que conforman la jurisdicción ordinaria. Por ejemplo, el civil. Entonces, las cuestiones de competencia podría producirse entre, pues, el juzgado de primera instancia número 3 de Alicante y el número 2 de San Vicente, o el 3 de Alicante y el 2 de Albacete. Podría producirse una cuestión de competencia entre el juzgado de primera instancia número 3 de Alicante y la audiencia provincial. La respuesta es no. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque no es posible discutir la competencia a un tribunal superior. Y todo el mundo sabe que la audiencia provincial es superior al juzgado de primera instancia. ¿Vale? Bien, pues estas serían un poco las ideas generales. Por eso mi idea de conocer el contenido o la definición del concepto de jurisdicción, concepto de competencia, saltarnos un poco la acumulación de acciones y de procesos para llegar aquí y ver que eso tiene una aplicación práctica, pues, en los conflictos de jurisdicción, en los conflictos de competencia y en las cuestiones de competencia. Muy bien, pues ahora vamos a estudiarlos un poquito más. Los conflictos de jurisdicción, que ya hemos dicho, que se pueden producir entre juzgados o tribunales de la jurisdicción ordinaria y la administración, pues se resuelven por un órgano colegiado, así lo dice la ley, como vemos está en el 38 de la Ley Orgánica, se resuelven por un órgano colegiado constituido por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por 5 vocales, de los cuales 2 serán magistrados de la Sala Contencioso Administrativa del Tribunal Supremo designados por el Pleno del Consejo, y los otros 3 serán consejeros permanentes de Estado, actuando como letrado el que lo sea de Gobierno del Tribunal Supremo. Recordad que todas estas salas, y alguna más, por ejemplo la del artículo 61, se encuentran en el Tribunal Supremo. Siempre actúa como letrado del mismo el secretario de Gobierno del Tribunal Supremo. Bueno, aquí sigue diciendo el voto tendrá
el voto del presidente tendrá calidad en caso de empate, etcétera, ¿no? Bueno, evidentemente estamos en el Tribunal Supremo, como vemos, formado por el presidente del Tribunal Supremo, bueno, pues es irrecurrible la sentencia que se dicte, claro está. Entonces, conflictos de jurisdicción entre juzgados y tribunales y la administración. Allí arriba se ve. También tendríamos conflictos de jurisdicción entre los juzgados y tribunales de cualquier orden jurisdiccional y los órganos militares. Muy bien. ¿Quién resolverá esto? El que ya hemos comentado. Bueno, pues la sala de conflictos de jurisdicción conformada por el presidente del Tribunal Supremo, 2 magistrados de la sala del Tribunal Supremo del orden jurisdiccional en conflicto, pongamos el orden contencioso administrativo, pongamos por caso, y 2 magistrados de la sala de lo militar, todos ellos designados por el Pleno del Consejo. También actuará como secretario el que lo sea de gobierno del Tribunal Supremo. Como vemos, no tiene mucho más. Es mucho más importante tener el concepto porque esto luego se aprende rápidamente. Entonces, conflictos de jurisdicción. Muy bien, pues vamos ahora, si queréis, a los conflictos de competencia. Recordad que los conflictos de competencia ya se producen dentro de la jurisdicción ordinaria y entre 2 órdenes jurisdiccionales. Recordad también que el penal es preferente. ¿Vale? Entonces, ¿quién resolverá? Muy fácil. Se resolverán por una sala especial del Tribunal Supremo, presidida por el presidente del Tribunal Supremo y compuesta por 2 magistrados, 1 por cada orden jurisdiccional en conflicto, por ejemplo, civil, por ejemplo, y contencioso administrativo. Presidente, el que lo sea del Supremo. También como letrado será el que lo sea de gobierno del Tribunal Supremo, ¿vale? Y ya las cuestiones de competencia. Bueno, pues las cuestiones de competencia se producen ya dentro de un orden jurisdiccional. Pongamos el civil, Juzgado de primera instancia de Alicante, Juzgado de primera instancia de Albacete. Recordad que no es posible discutir la competencia a un órgano superior y se resolverán por el órgano inmediato superior común. Por ejemplo, Juzgado de primera instancia de Alicante y Juzgado de primera instancia de Albacete. El órgano común es el Tribunal Supremo. Juzgado de primera instancia de Alicante y Juzgado de primera instancia de Benidorm. El órgano común, la Audiencia Provincial. Juzgado de primera instancia de Alicante y Juzgado de primera instancia de Llíria, en Valencia. Órgano superior, el TSJ, Sala de lo Civil y Penal. Segundo párrafo muy importante, no podrán suscitarse entre jueces y tribunales subordinados. El superior fija la competencia, en todo caso, y sin ulterior recurso, la suya, y oirás las partes y resuelve. ¿Vale? Acordado lo procedente, continuará con las actuaciones o la remitirán al inferior, ¿no? Ya depende de si es competencia suya o competencia del inferior. ¿De acuerdo? Entonces, conflictos de jurisdicción, conflictos de competencia, cuestiones de competencia. Es importante a efectos de la ley, del estudio de la Ley Orgánica del Poder Judicial y también un poco si se nos pregunta dentro de un orden jurisdiccional concreto, ¿no? Y de esto trae causa también la declinatoria, que es un poco a donde quería llegar. Muy bien, ¿qué es la declinatoria? Bueno, pues ahí se dice, ¿no? El instrumento por medio del cual el demandado y los que puedan ser parte legítima en juicio podrán denunciar la falta de jurisdicción del tribunal ante el que se ha interpuesto la demanda por corresponder el conocimiento de la demanda a tribunales extranjeros, a órganos de otro orden jurisdiccional o a árbitros o mediadores. Falta de jurisdicción. Pero aquí abajo también se dice que puede utilizarse este instrumento, la declinatoria, pues para denunciar la falta de competencia internacional o de cualquier otro tipo. En consecuencia, tanto la falta de jurisdicción cuanto la falta de competencia internacional, competencia de todo tipo, ¿no? Pero competencia internacional o de cualquier otro tipo, pues se utiliza la declinatoria. Dice la norma también, es importante, si se fundara en falta de competencia territorial, habrá de indicarse el tribunal que por considerarse territorialmente competente habrán de remitirse las actuaciones. Es decir, yo propongo como abogado de parte una declinatoria y digo, oiga, no corresponde al juzgado de primera instancia número 3 de Alicante o número 7, pongo como ejemplo el 3 o el número 7 de Alicante, corresponden pues al juzgado, no sé, que por turno corresponda
de Albacete, o de San Vicente, o de Villena. Entonces, tengo que decir el órgano al que habrán de remitirse las actuaciones. ¿De acuerdo? Este sería el concepto. En relación con la legitimación, bueno, evidentemente las partes procesales. Aquí estamos en el proceso civil, de modo general, excepto que la ley lo diga o que tenga que ser parte porque así se establece en alguna disposición, el Ministerio Fiscal no interviene, pero fijémonos como en algunos supuestos, sí, dice oídas las partes y el Ministerio Fiscal, antes de resolver, por ejemplo, en relación con la falta de jurisdicción. Competencia. Es competente para conocer de la declinatoria el tribunal que esté conociendo del asunto y al cual una de las partes, bueno, pues le considera incompetente. De modo general, las partes demandadas, porque cuando hablamos de, bueno, de la competencia, la parte demandante acepta la competencia del tribunal por el solo hecho de presentar la demanda. Y ahora veremos que la parte demandada acepta la competencia del tribunal por el solo hecho de realizar cualquier actuación en proceso que no sea proponer en forma la declinatoria. ¿Vale? Bueno, no hay mucho más. Esta última frase es importante porque salió en un tipo test, perdón, un caso práctico, no hace mucho y falló mucha gente. Dice, el artículo 63 de la Ley de Enjuiciamiento Civil autoriza a las demandadas, a la parte demandada, a proponer la declinatoria ante el tribunal de su domicilio, con objeto de que sea remitido al tribunal que esté conociendo del asunto. Es decir, si yo vivo en San Vicente y me emplazan de un juzgado de Albacete, ¿tengo que ir a Albacete a presentar la declinatoria? La respuesta debe ser no. Puedo presentarla en el juzgado de San Vicente, de modo general el Servicio Común de Registro y Reparto, o el juzgado decano, como le queráis llamar, dependiendo de si está o no implantada la nueva oficina judicial, para no tener que desplazarme a Albacete. Pues en esto se puso en un caso práctico y falló mucha gente. Espero que no de los nuestros, porque yo me preocupo de que no se falle, pero bueno. ¿Vale? Bien, procedimiento, dice, habrá de proponerse dentro de los 10 primeros días del plazo para contestar a la demanda. Juicio ordinario, 20 días para contestar a la demanda. En los 10 primeros días de los 20 para contestar a la demanda. Juicio verbal, 10 días para contestar a la demanda. Pasan los 10 días. Y surtirá el efecto de suspender hasta que sea resuelto el plazo para contestar y el curso del proceso principal. Suspensión que declarará el LAG. Aquí la pregunta que se me hace siempre, ¿a través de qué resolución? Diligencia de ordenación, porque aquí no dice que el LAG tendrá que decidir, no, simplemente es presentada la declinatoria hasta que sea resuelta, suspende. Entonces no se necesita motivar, por tanto no se necesita decreto, por tanto diligencia de ordenación. Si bien ello no impedirá que el tribunal, juez de primera instancia, lleve a cabo las actuaciones urgentes que se refiere el 64 párrafo segundo, ¿no? Bueno, aquí ya se presentan los documentos, etcétera, ¿no? Dice la norma, documentos y copias, ya sabemos que esto ahora se hace a través del sistema LexNet, ¿no? O sea, el resto de los litigantes que dispondrán de un plazo de 5 días para alegar y aportar lo que consideren que a su derecho conviene. ¿Vale? Entonces, procedimiento. Resolución. Lógicamente, si se aprecia la falta de competencia objetiva, el tribunal, recordad que estas cuestiones son cuestiones que siempre resuelve el juez de primera instancia de modo general. Aunque hable del tribunal, recordad que la ley de enjuiciamiento civil se refiere al juez de primera instancia como tribunal, ¿no? En relación con la competencia territorial, y ahora ya entramos en una competencia concreta, porque recordad que hemos dicho que tenemos 3 tipos de competencia, además de la internacional, tendríamos internacional, pero esta la dejamos aparte, competencia objetiva, competencia funcional y competencia territorial. Aquí hablamos de la competencia territorial ya en este segundo párrafo, ¿no? Bueno, en el primero se dice que en el caso de apreciar falta de competencia objetiva, ¿quién es el tribunal que debe conocer del asunto en primera instancia? Pues el tribunal habrá de señalar el tipo de órgano que se repute competente. Es decir, no es el juzgado de primera instancia, sino que debe ser el juzgado de paz. Por ejemplo, recordad que los juzgados de paz tienen una competencia mínima y están a punto de desaparecer. Bueno, por lo menos los jueces de paz. Pero todavía mantienen esa competencia residual de juicios verbales por razón de la cuantía hasta 90 euros.
no es competencia del juez de primera instancia, sino que es competencia de pues, la sala del TSJ, sala civil y penal del TSJ, porque se encuentra, bueno, pues el inmersum aforado en el ejercicio de su competencia y tal. Bien, entonces competencia objetiva. En relación con la competencia territorial, que es la que dice de entre todos los juegos de primera instancia, ¿cuál es? El de Alicante, el de Benidorm, el de Villena, el de Torrevieja. Y teniendo en cuenta que la parte que proponga una declinatoria habrá de indicar el tribunal que considera competente, el juez de primera instancia que considera competente, por lo tanto el demandante en el pleito principal podrá manifestar su conformidad o disconformidad en el plazo dado para impugnar la declinatoria. Si muestra su conformidad, esta equivale a una sumisión en el supuesto de que la competencia no venga determinada por reglas imperativas. Ahora veremos lo que son reglas imperativas. Si queréis lo adelanto mínimamente. La ley establece, artículos 52, pues una serie de reglas de competencia territorial que hay que seguir de forma obligatoria. Pero solo esas. Si no está incluido en estos artículos, no es necesario, digamos, la competencia no es imperativa, es dispositiva. Por tanto, cabe la sumisión expresa, cabe la sumisión tácita y si no, en defecto de estas dos, hay unos fueros legales que ahora veremos. ¿Vale? Muy bien. Hablamos aquí entonces de las reglas imperativas en el párrafo tercero, pues, si esto viene establecido. En el caso de que se trate de un desahucio por falta de pago de finca urbana, la competencia corresponde al tribunal de la circunscripción donde se encuentre radicada la firma, pues la finca. Pues poco podemos decir. Si es un desahucio por falta de pago de un inmueble sito en Torrevieja, el juzgado será el de Torrevieja. Poco podemos discutir ahí porque así lo establece la ley. En todo caso, el tribunal, al estimar la declinatoria relativa a la competencia territorial, se inhibirá, remitirá a favor del órgano que corresponda a la competencia y acordará remitirle todos los autos con emplazamiento de las partes para que comparezcan ante ese órgano en el plazo de 10 días. Por poner un ejemplo que todo el mundo lo entienda, desahucio por falta de pago, por seguir con él, desahucio por falta de pago de una finca radicada en Torrevieja. La parte demandante la presenta en Alicante. ¿Qué hará el tribunal? Pues evidentemente, como aquí se dice, se inhibirá a favor del juzgado de primera instancia que por turno corresponda de Torrevieja, acordará remitirle los autos emplazando a las partes para que comparezcan ante el juzgado de Torrevieja en el plazo de 10 días. Si el tribunal entendiese que carece de jurisdicción, diferentes conceptos, por corresponder el conocimiento del asunto a los tribunales de otro estado, o por haberse sometido al asunto de arbitraje o a mediación, lo declarará mediante auto, absteniéndose de conocer y sobreseyendo el proceso. ¿Vale? Como esto es un poquitín, si queréis, más complicado, por eso me estoy parando tanto. Evidentemente, el próximo día a vuestra disposición para aclarar cualquier concepto que se haya quedado oscuro. Recursos. Es un poco también, tendríamos que tenerlo claro porque no son siempre los mismos. Recursos en materia de competencia internacional, jurisdicción, sumisión a arbitraje y competencia objetiva. Cabe recurso, como aquí se dice, de apelación. Contra el auto por el que se rechace la falta de competencia, párrafo segundo, de jurisdicción de competencia objetiva, solo cabrá recurso de reposición, sin perjuicio de alegar la falta de estos presupuestos en la apelación contra la sentencia. Entonces, no es lo mismo que se abstenga de conocer por falta de competencia internacional, es decir, que siga, que no conozca, que diga, oiga, no tengo competencia, yo juez de primera instancia número 3 de Alicante, no tengo competencia. Ese es un auto definitivo. Si es un auto definitivo, cabe apelación. En el siguiente párrafo nos dice, se rechaza la falta de competencia. Si se rechaza la falta de competencia, entonces es que tengo competencia. Y si tengo competencia, cabe reposición sin perjuicio de alegar lo que proceda en el recurso contra la sentencia que en su día se dicte. ¿Vale? Y será también de aplicación lo que acabamos de decir cuando el auto
rechace la sumisión del asunto a arbitraje o a mediación. ¿De acuerdo? Recursos en materia de competencia territorial. Es muy importante tener los conceptos claros a la hora de una pregunta tipo test en un caso práctico. Si no, es imposible, ¿vale? Bien, contra los autos que resuelvan sobre la competencia territorial no se dará recurso alguno. En los recursos de apelación y extraordinario por infracción procesal solo se admitirán alegaciones de falta de competencia territorial, perdón que admite una compañera, cuando en el caso de que se trate fuera de aplicación normas de carácter imperativo, normas obligatorias. Carácter imperativo supone normas obligatorias. El artículo 52, 53 en algún caso. ¿Vale? Muy bien, pues esto era un poco lo que quería comentar en relación con la declinatoria. ¿Vale? Aquí tenemos, yo pienso que un esquema que nos lo aclara debidamente. Y ahora, si queréis, pasamos a este epígrafe. Pero este epígrafe, si tenemos claros estos conceptos que acabamos de mencionar, es muchísimo más fácil comprenderlo. La competencia de los tribunales civiles, objetiva, funcional y territorial. Los fueros legales disponibles e indisponibles, o sea, imperativos, concepto y tramitación. Bueno, yo creo que ya no tengo que explicar nuevamente el concepto de competencia, ¿no? Pero sí, vuelvo a decir, la competencia objetiva, ya centrándonos, ¿no? Sabemos que la competencia, bueno, pues tiene tres manifestaciones: competencia objetiva, competencia funcional, competencia territorial. La competencia objetiva es la que establece cuál es el órgano competente para conocer del proceso en primera instancia con exclusión de los demás. Conocer del proceso en primera instancia con exclusión de los demás. Y se determina a su vez a través de tres criterios. La cualidad de la persona del demandado. No es lo mismo que me demanden a mí que demanden, por ejemplo, a una persona aforada. Estábamos hablando, por ejemplo, los miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma Valenciana. Derechos a realizarse un ejercicio de su cargo, pues tienen aforamiento a la sala de lo civil del Tribunal Superior de Justicia. Entonces, persona del demandado o el presidente del Gobierno está aforado a la sala primera del Tribunal Supremo. Por razón de la materia, por ejemplo, si se trata de un divorcio, pues en algunas localidades hay juzgados de familia. Por ejemplo, si se trata de las cláusulas suelo, de las famosas cláusulas suelo, pues aquí tenemos el 5 bis, juzgado de primera instancia 5 bis de Alicante, que se encarga de ese tipo de cuestiones, ¿no? Y ya por razón de la cuantía. La razón de la cuantía es francamente mínima, ya lo hemos comentado, juicios verbales por razón de la cuantía y que ésta no exceda de 90 euros. Juzgados de paz. Entonces, prácticamente el 99% de los asuntos van a los juzgados de primera instancia. ¿De acuerdo? Competencia objetiva, por tanto. Distribución. Y aquí sí que no me voy a parar, porque la distribución tenemos que estudiarla. Simplemente comentar una cosa, y es, creo, esa llamada que tengo aquí con el número 1, de todos los procesos no atribuidos expresamente a otros órganos jurisdiccionales, y entonces pues aquí tenemos una serie de ellos, pero sí que quiero comentar esta llamada. La Ley Orgánica 7/2022 elimina la competencia de los juzgados de primera instancia para conocer de los concursos de personas naturales. Ahora ya no conocen de este proceso, ¿vale? El resto, pues no me voy a meter en ello, pero sí que, repito, no se trata de estudiar y repetirlo, se trata de entender los conceptos de modo general. Si no tenemos claro alguna cosa, para eso estoy el próximo día disponible. Lógicamente, cuando dimos la primera vuelta al temario, sí fuimos comentando cada una de las competencias, pero me parece que ahora mismo pues no es momento, ¿no? Yo creo que ya estamos en un nivel de estudio que podemos comprenderlas. Repito, cualquier duda, para eso estoy. ¿Vale? Muy bien, pues entonces, nada, las vamos viendo. Son muy sencillas, en civil no tienen dificultad. Si estuviésemos en contencioso administrativo, sí las comentaría, ¿vale? Pero en civil no tienen dificultad. Bien, tenemos además los esquemas. Apreciación y pérdida de la falta de competencia.
Bueno, básicamente la falta de competencia objetiva se apreciará de oficio tan pronto como se advierta. Cuando el tribunal que conozca del asunto en segunda instancia, un trámite de recurso, de infracción procesal o de casación, entienda que el tribunal ante el que siguió el asunto en primera instancia carecía de competencia objetiva, decretará la nulidad de todo lo actuado. Fijémonos, no sé, un poco para poner un ejemplo. Acabamos de estudiar la capacidad para ser parte, la capacidad procesal, la legitimación, la postulación. Esos serían los presupuestos procesales de las partes. Ahora estamos estudiando la jurisdicción y la competencia. Serían los presupuestos del órgano jurisdiccional. Si el órgano no tiene jurisdicción y competencia, lo que resuelva es nulo de pleno derecho. Acabamos de decir. Vale, no hay mucho más. Y en los casos a los que se refieren los apartados anteriores, es decir, para decidir sobre la falta de competencia, sobre la competencia cuando esta es imperativa, el letrado dará vista a las partes y al Ministerio Fiscal por plazo común de 10 días y resuelve el tribunal, juzgado de primera instancia, por medio de auto. El auto que declare la falta de competencia objetiva, repetimos, indicará la clase de tribunal al que corresponde el conocimiento del asunto. Recordad, la competencia objetiva establece el órgano que conocerá del asunto en primera instancia. Si se declara la falta de competencia objetiva de un juzgado de primera instancia, es que no puede corresponder el asunto a un juzgado de primera instancia. Porque si lo que decimos es no me corresponde a mí, que soy el de Alicante, le corresponde al de Torrevieja, entonces estamos hablando de competencia territorial, no de competencia objetiva. ¿Vale? Muy bien. El demandado, ya hemos hablado de la declinatoria. Podrá denunciar la falta de competencia objetiva mediante la declinatoria. Pérdida de la competencia objetiva cuando se produzcan actos de violencia sobre la mujer. Sí, esto es muy importante. El artículo 49 bis lo que nos viene a decir, sabemos que los juegos de violencia sobre la mujer tienen una parte de instrucción, instruyen aquellos procesos del 173 como juzgado de instrucción de violencia sobre la mujer, pero tienen también una parte de primera instancia, es decir, todos aquellos procesos de familia en donde las partes sean aquellos que tienen aperturado un proceso penal en un juzgado de violencia sobre la mujer, entonces también atraen la competencia para los procesos civiles de familia. Cuando un juez que esté conociendo en primera instancia de un procedimiento civil tuviese noticia de la comisión de un acto de violencia de los definidos en el artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2004, ¿vale?, que haya dado lugar a la iniciación de un proceso penal o a una orden de protección, deberá inhibirse remitiendo todo lo actuado al juez de violencia. ¿De acuerdo? Importante también recordar que la competencia sobre violencia siempre es el domicilio de la víctima, incluso en este asunto tiene vis atractiva. Vale, muy bien. Competencia objetiva, por tanto. Competencia funcional. También es muy sencillito. La competencia más complicada es la territorial. La competencia funcional no tiene nada. Nos dice quién conocerá de cada una de las fases del proceso. Por ejemplo, si conoce el juez de primera instancia, estamos hablando de familia, bien, pues de un proceso de divorcio. ¿Quién conocerá del recurso que cabe contra ese proceso de divorcio, contra esa sentencia dictada en ese proceso de divorcio? La Audiencia Provincial. ¿Quién conocerá en su caso el recurso que cabe contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial, en el supuesto de que proceda? Pues lógicamente el extraordinario por infracción procesal, de acuerdo con la disposición final 16ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pues será la Sala Primera del Tribunal Supremo. Y si procede casación, la Sala Primera del Tribunal Supremo. Supongamos que conoce un juez de paz de una sentencia en un juicio verbal por razón de la cuantía por 89 euros. ¿Quién conocerá del recurso que cabe contra esa sentencia? En el supuesto de que quepa. El juez de primera instancia. En este ejemplo que acabo de poner, no cabe recurso porque sabemos que los juicios verbales por razón de la cuantía no cabe recurso hasta 3.000 euros. Es decir, si la cuantía del pleito no rebasa los 3.000 euros, están exceptuados de recurso. Pero por poner un ejemplo, ¿quién corresponde? Bueno, pues al que le hubiera correspondido. En el ejemplo, el juez de paz, pues no cabe recurso contra la sentencia que dicte. Muy bien. Competencia funcional, entonces. Y aquí tendríamos, bueno, pues la competencia funcional, ¿vale? Simplemente lo mismo que he dicho antes, la vemos y si hay alguna duda, pues la resolvemos el próximo día. Eso sí, no podemos quedarnos con duda, no vamos a tener una tercera vuelta. Entonces, por favor,
Cualquier duda, a vuestra disposición estoy. Bien, entonces pasemos, si queréis, a la competencia territorial una vez pasemos el esquemita este. La competencia territorial, ya lo hemos estado comentando, ¿no? Esto ya va todo unido. En consecuencia, si hablas de una cosa, pues todo se interrelaciona. Muy bien. Una vez determinado el tipo de órgano que debe conocer. Sabemos que, bueno, pues es un proceso de desahucio, pero me da igual, hoy pongo el ejemplo del desahucio porque podemos poner cualquier otro. Es un proceso de desahucio, ¿no? Vamos a poner dos. Un proceso de desahucio por falta de pago, de reclamación de rentas debidas y no satisfechas, y un juicio ordinario, sabemos que el proceso de desahucio es un juicio verbal, y un juicio ordinario en reclamación de 10.000 euros. La diferencia es fundamental, por eso pongo estos dos ejemplos. En el desahucio, la competencia es imperativa. En este juicio de reclamación de cantidad, tal y como lo he dicho, la competencia es dispositiva. Vamos a jugar con ello si queréis. Entonces, la competencia territorial nos dice cuál será de entre todos los juegos de primera instancia el que le corresponde territorialmente conocer, el de Villena, el de Benidorm, el de Torrevieja o el de Alicante. Bueno, básicamente esto lo leemos. Tratamiento procesal de la competencia territorial. Muy bien, digo yo aquí, en principio la competencia territorial tiene carácter dispositivo, pero muy en principio, porque luego no es tan fácil. Es decir, si tuviera carácter dispositivo, las dos partes, pues imaginémonos, pues dos partes que inician relaciones comerciales, pues un señor que tiene una empresa que vende, no sé, zapatos y otra empresa que fabrica los zapatos. Muy bien, pues la empresa que fabrica los zapatos tiene su domicilio en Elche y el señor que los compra tiene su domicilio en Bilbao, las dos puntas de España. Muy bien, pues si la competencia es dispositiva, ellos pueden pactar que todos los problemas que surjan derivados de la interpretación de su contrato de compra-venta, pues se resolverán por los juzgados de Madrid. ¿Es esto posible? La respuesta es que sí. ¿Y por qué? Bueno, básicamente porque tal y como yo lo he contado, no existe una norma de carácter imperativo que lo impida. Por tanto, si la empresa compradora no paga, una reclamación de cantidad de 10.000 euros, poníamos por ejemplo, ¿puede este asunto dilucidarse en los juzgados de Madrid siempre que exista una sumisión expresa? La respuesta debe ser sí. En el caso del desahucio por falta de pago ya no sería así, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay una competencia imperativa que dice que el juzgado de primera instancia territorialmente competente es aquel que corresponde al partido judicial donde radica la finca. Entonces, lo que nos dice aquí es muy bonito. En principio, la competencia territorial tiene carácter dispositivo. Sí, dice, los fueros legales son de aplicación en los casos de que no se haya producido sumisión tácita o expresa. Perfecto, claro, si no hay competencia imperativa y bueno, pues las partes no han firmado esta previsión, no han firmado esta cláusula contractual y además no se han sometido tácitamente a un determinado órgano jurisdiccional. ¿Cuál es el órgano al que corresponde conocer del asunto? Vale, pues a los que establezcan los fueros legales. Entonces, ya os comento desde ahora. Si a mí me presentan un caso práctico, ¿qué haría yo en primer lugar a la hora de saber la competencia territorial? Lo primero que hago es, 1. ¿Hay competencia imperativa? El asunto de que trata el práctico es uno de los comprendidos en el artículo 52 de la Ley de Enjuiciamiento Civil al que somete, el que establece una competencia imperativa. Es decir, fuero imperativo, en primer lugar. No, porque si digamos, hay un fuero imperativo, ya no tengo que seguir. Al que corresponde es al que establece el fuero. 2. No hay, por tanto, fuero imperativo. ¿Qué busco? ¿Hay sumisión expresa? Si hay sumisión expresa, busco la cláusula contractual, dice, para dirimir cualquier controversia que se suscite en la interpretación del presente contrato, nos sometemos voluntariamente a los juzgados de Madrid.
Pues entonces no hay más que decir. Si han firmado, la competencia no es imperativa y se han sometido a los juzgados de Madrid, pues la competencia es de los juzgados de Madrid. Sumisión expresa. No hay tampoco sumisión expresa. ¿Qué sucede? Que entonces tendríamos la sumisión tácita. El demandante ha presentado la demanda en un determinado órgano jurisdiccional, juzgados de Alicante, por ejemplo, pues se somete tácitamente a los juzgados de Alicante, juzgados de primera instancia de Alicante. Recordad que no podemos dirigir la demanda a un juzgado concreto, ¿eh? Tenemos que dirigir la demanda a los juzgados de Alicante para que ésta sea registrada y repartida. Pero el demandante la presenta a los juzgados de Alicante. Muy bien, pues se somete tácitamente a los juzgados de Alicante. ¿Y qué sucede con el demandado? Que si realiza cualquier actuación que no sea presentar en forma la declinatoria, en el plazo de 10 días, como antes hemos visto, se somete también a los juzgados de Alicante. En consecuencia, no hay fuero imperativo, no hay sumisión expresa. ¿Hay sumisión tácita? Si es que sí, asunto ya dilucidado. Pero si no hay sumisión tácita, ¿qué buscaría yo entonces? ¿O qué corresponde entonces? Los fueros legales. ¿Qué establece la ley para el caso de ausencia de fuero imperativo? Ausencia de sumisión expresa, ausencia de sumisión tácita, los fueros legales. Sería lo que establece la ley para cuando esto sucede. Y bueno, dicho esto, así un poco explicado, que creo que se entiende mejor que viendo lo que establece la norma así en modo abstracto, pues vamos a ver, si queréis, ahora lo que nos dice el 54 de la ley, ¿no? Dice, las reglas legales atributivas de la competencia territorial solo se aplicarán en defecto de sumisión expresa o tácita de las partes a los tribunales de una determinada circunscripción. Ciertamente, lo que yo acabo de decir, pero no nos dice nada en este 54 de las normas imperativas, que son las que están todavía en primer lugar, ¿no? Se exceptúan las reglas establecidas en los números 1, 4 a 15 del apartado 1 y en el apartado 2 del 52, a los que yo me refería, y además a las que esta u otra ley atribuya expresamente carácter imperativo. Ahora sí. Ahora sí se nos establece claramente que se excluyen las normas de carácter imperativo porque se aplicarán en primer lugar. Y bueno, ya nos establece otras cuestiones que también tendríamos que tener en cuenta. Por ejemplo, no será válida la sumisión expresa contenida en los contratos de adhesión. ¿Qué es un contrato de adhesión? Bueno, es un contrato en donde el consumidor o usuario pues, se adhiere al contrato establecido por la empresa suministradora. Por ejemplo, el típico de la compañía eléctrica. Yo sí quiero, ahora ya hay varias compañías eléctricas, pero bueno, yo sí quiero que Iberdrola me suministre pues, el fluido eléctrico, tengo que firmar el contrato que me pasan a la firma. Y si no lo firmo, no me sirven fluido eléctrico. O la Movistar, u Orange, o la compañía que sea. Eso es un contrato de adhesión. Yo me adhiero a las condiciones que pone esa compañía. Entonces aquí se prohíbe claramente que esos contratos tengan cláusulas de sumisión expresa. Claro, esas grandes empresas tienen su domicilio social, por ejemplo, en Madrid, pongamos un ejemplo, en Barcelona o en donde sea. Claro, todo consumidor y usuario, si ellos quisieran, si estuviera permitido, tendrían que, digamos, someterse a los Juegos de Madrid, o de Barcelona o de San Sebastián, donde ellos quisieran. La ley lo prohíbe. Recordad además que en las personas jurídicas puede demandarse también en cualquier partido judicial donde tengan establecimiento abierto al público. Pero bueno, en cualquier caso, en los contratos de adhesión, que son estos a los que me refiero, está prohibida la sumisión expresa. Y dice, la sumisión de las partes solo se da válida y eficaz cuando se haga ante tribunales con competencia objetiva. Lógicamente, si en este contrato de zapatos del que estamos hablando, compraventa de zapatos, nos sometemos a un juez de lo contencioso administrativo, pues no será válida, porque el juez de lo contencioso administrativo no tiene jurisdicción, por decirlo de alguna forma, o no tiene competencia objetiva, mejor dicho, digo jurisdicción porque la ley a veces lo menciona así, no tiene competencia objetiva para conocer de los contratos entre particulares relativos a la compraventa de zapatos, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, importante artículo.
Y ya pasamos, si queréis, a los fueros convencionales. Bueno, yo creo que esto es un poco lo que os he ido contando, ¿no? Sumisión tácita, sumisión expresa, ¿no? Sumisión tácita, ya lo he comentado, es una ficción legal del reconocimiento implícito de la competencia. Sumisión tácita, someto al juzgado de primera instancia de Alicante porque presento allí la demanda. No hago nada más que presentar la contestación a la demanda, pues me someto tácitamente también como demandado. ¿Vale? Bueno, Alfredo, simplemente... ¿y si no presentas la demanda, también se considera tácita? Si O sea, no, la contestación, si no contestas. entonces te declaran en rebeldía. O sea, si no Entonces, contestas, o sea, claro, si a ti te emplazan para que en 20 días contestes a la demanda, por ejemplo, en el juicio ordinario de reclamación de 10.000 euros y no contestas a la demanda, pues te declaran en rebeldía. Pero te declaran en rebeldía y estás sometido tácitamente al juzgado ese que te ha declarado en rebeldía. Así que sí que estás sometido tácitamente. Sí, pero en rebeldía. Ya. Sí. Realizas cualquier actuación que no sea presentar en forma la declinatoria en el plazo de 10 días. Esa sería la única excepción para decir que no te sometes tácitamente y presentar la declinatoria. Claro, exactamente, Es sí. lo único que se puede hacer. Claro, si realizas... Porque tú no puedes no puedes contestar a la demanda en otro juzgado, evidentemente. No. Vale. O sea, el trámite que prevé la ley y de carácter obligatorio es: me han demandado en un juzgado que considero incompetente. Ya hemos visto que la declinatoria vale incluso para la jurisdicción, la competencia internacional y la competencia de cualquier tipo. Estamos hablando de la territorial. Me han demandado en un juzgado al que considero incompetente territorialmente. ¿Qué tengo que hacer? Presentar en forma la declinatoria. O de forma obligatoria. No hay otra forma. O si no, te quedas, digamos, sometido tácitamente a ese juzgado. ¿Vale? Tácitamente, ¿no? Sumisión expresa, también hemos dicho lo que significa. Hay una cláusula contractual donde las partes expresamente manifiestan su voluntad de someterse a los juzgados de Alicante, Madrid o Teruel. También comento yo aquí, evidentemente, es un poco más amplio de lo que voy comentando, ya lo he dicho, pero esto es importante también porque es necesario presentar la demanda dirigida, pues, a los juzgados de una determinada circunscripción territorial. No puedo dirigirlo al juzgado número 3. La contestación sí que tendré que dirigirla al juzgado que me ha emplazado, pero la demanda tendré que dirigirla a la generalidad para que sea repartida. Recordad que cualquier actuación que se realice si no consta la diligencia de reparto es nula. ¿Vale? Muy bien, pues esto es, no tiene dificultad, pero creo que debemos conocerlo con detenimiento. Y estos ya los fueros legales. Habíamos dicho que los fueros legales son los que se utilizan en defecto de sumisión expresa, de sumisión tácita, pero siempre que no haya fueros imperativos, porque si hay fueros imperativos, todo lo que la sumisión expresa, la tácita y los fueros legales decaen. ¿Vale? Lo digo aquí claramente: cuando siendo posible la sumisión tácita o expresa, la misma no se produce, o cuando la ley prohíbe los fueros convencionales porque impone los imperativos. Fueros legales especiales, bueno, pues básicamente aquí tendríamos los establecidos en los artículos 52 y 53 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que son los fueros especiales o imperativos, ¿no? Si no se ha producido sumisión tácita ni la expresa, la competencia territorial ve determinada por los fueros legales. Vale, muy bien. Los fueros especiales son preferentes a los generales y serían, bueno, pues derechos fundamentales de la persona, estado civil y matrimonio, domicilio del demandante o donde se haya producido el hecho. Recordad que cuando hemos estudiado los procesos veíamos que la propia ley de enjuiciamiento civil pues establece pues una serie, ya en sede de la regulación de los procesos matrimoniales, por ejemplo, cuál es el órgano jurisdiccional competente en relación con la competencia territorial. Pues el domicilio, el último domicilio conyugal, domicilio del demandado, si esto no puede ser habido, domicilio del demandante en último extremo, etcétera. Derechos de obligaciones, juicios ejecutivos o el domicilio del demandado, procesos monitorios, el domicilio o residencia del deudor. Esto lo hemos ido estudiando
en cada uno de los procesos que hemos ido viendo. Juicio cambiario, el del domicilio del demandado, juicios de desahucio y arrendamientos, donde esté radicada la finca, etcétera, ¿no? Derechos reales, pues sobre inmuebles, el lugar donde se encuentre cita la cosa litigiosa, propiedad horizontal, donde radique la finca, propiedad intelectual, el lugar donde se comete la infracción, derecho sucesorio, las cuestiones hereditarias será competente el tribunal del último lugar donde el finado hubiera tenido su último domicilio en España o donde estuviera la mayor parte de sus bienes, en el caso de que no. Registro civil, los procesos contra resoluciones y actos que dicte la Dirección General del Registro y Notariado, hoy denominada Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en materia de registro civil, pues a excepción de las solicitudes de nacionalidad por residencia, será competente el juez de primera instancia de la capital de provincia. Y esto es nuevo, en materia de propiedad industrial será competente el tribunal que señale la legislación especial sobre dicha materia. Y tenemos este último párrafo que lo hubiera resumido más si no fuera porque es nuevo, es novedoso, como veis está en rojo y sí que me interesará que lo tengamos claro, pero evidentemente no nos quedaremos aquí, estudiaremos es un juicio verbal, pero con una competencia objetiva muy sui generis, porque conoce la audiencia provincial y dice la norma. En los recursos contra aquellas resoluciones que coten la vía administrativa dictadas en materia de propiedad industrial por la Oficina Española de Patentes y Marcas serán competentes secciones especializadas en materia mercantil de la Audiencia Provincial en cuya circunscripción radique la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del domicilio del demandante o en su defecto del representante autorizado en España para actuar en su nombre, siempre que el Consejo General del Poder Judicial haya acordado atribuir en exclusiva a los jueces de lo mercantil de esa localidad del conocimiento de los asuntos en materia de propiedad industrial. Vamos, es mucho más fácil de lo que parece. También serán competentes elección del demandante las secciones especializadas de la Audiencia Provincial en cuya circunscripción radique la sede de la Oficina Española de Patentes y Marcas. ¿Vale? Entonces, como es novedoso, por eso no lo resumo. Los demás los he resumido, como podéis entender, pero este lo he puesto entero para que vayamos quedándonos con ello. Pero no nos preocupemos porque se modifica el artículo 249 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que se refiere al juicio ordinario, el artículo 250, que se refiere al juicio verbal, y se nos crea un 447 bis. Evidentemente hablo de memoria. 447 bis, sí. El juicio verbal va del 437 al 447, que nos habla de la sentencia, y el 447 bis nos regula este proceso, este procedimiento. ¿Vale? Bueno. Pero la Oficina Española de Patentes y Marcas es la habilitada, ¿no? En principio sí, en principio sí. Bueno, ahora ya no se llama así, se llama EWIPO, ¿no? Sí. Es propiedad industrial, EWIPO, en las siglas en inglés, ¿no? Entonces, cuando habla de la sede de la Oficina Española de Patentes y Marcas sería... En principio, pero hay más cuestiones que tendríamos que comentar, ¿vale? Y ya tendríamos los fueros legales, el domicilio del demandado es de modo general el que rige, ¿no? Como fuero general que rige naturalmente en defecto de otro fuero legal y a falta de válida sumisión expresa o de sumisión tácita, la ley se remite al domicilio del demandado. Sin embargo, distingue según se trata de personas físicas o personas jurídicas, como antes comentábamos. El fuero legal de las personas físicas será su domicilio en territorio español y a falta de este el de su residencia. Cuando no tenga uno ni otra podrán ser demandados en el lugar en que se encuentren en España o en su última residencia. Y si nunca tuvo domicilio, si no existe domicilio, pues será el fuero del actor, ¿no? Será el juez competente el del domicilio del actor. Pero el segundo párrafo, los empresarios y profesionales en los litigios derivados de su actividad podrán ser demandados en el lugar en el que éste se desarrolle y si tuvieran establecimientos en diferentes lugares, en cualquiera de ellos a elección del actor. Y en relación con las personas jurídicas, que ya comentamos, es el de su domicilio, pero también pueden ser demandadas en el lugar en que la relación jurídica o la situación jurídica hayan nacido o deban surtir efectos si en ese lugar tuvieran, condición sine qua non, si en ese lugar tuvieran establecimiento abierto al público o representante autorizado.
Los entes sin personalidad podrán ser demandados en el domicilio de sus gestores o en cualquier lugar donde desarrollen su actividad. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí tenemos ahora un pequeño esquemita que yo creo que nos puede ayudar. ¿Vale? Entonces, para concluir con esto, por favor, lo repito, porque es importante a efectos de un caso práctico cuando se nos suscita una cuestión de competencia territorial. Primero, miremos si existe fuero imperativo, si nosotros conocemos que en esa relación jurídica concreta existe un fuero imperativo, en esa demanda concreta. ¿Que no existe? Pues entonces pasamos sumisión expresa. ¿Que no hay sumisión expresa? Sumisión tácita. ¿Que no hay sumisión tácita tampoco? Entonces, fueros legales. Como acabamos de ver, el domicilio. Y pasemos ya, si queréis, por último, a las cuestiones prejudiciales, también aquí muy sencillo, ¿no? De acuerdo con el artículo 10 de la Ley Orgánica, a los solos efectos prejudiciales, cada orden jurisdiccional podrá conocer de los asuntos que no le estén atribuidos, privativamente. Dicho de otro modo, pese a que acabamos de decir que la competencia objetiva corresponde a los juzgados a los que la ley expresamente se lo señala, aquí se nos dice que como cuestión de prejudicial los órganos jurisdiccionales podrán conocer de aquellos asuntos que no les estén atribuidos privativamente. A ver si consigo explicarme un poco mejor sin utilizar esas palabras. Si un juez de primera instancia tiene que resolver un asunto y para ello tiene que resolver una cuestión prejudicial de una cuestión para la que no tiene competencia objetiva, ¿podrá hacerlo? Sí, a los solos efectos prejudiciales. ¿Vale? Sigue diciendo el siguiente párrafo. No obstante, la existencia de una cuestión prejudicial penal de la que no pueda prescindirse para la debida decisión o que condicione directamente el contenido de esta, determinará la suspensión del procedimiento mientras la cuestión prejudicial penal no sea resuelta por los órganos del orden penal a quien corresponda, salvo las excepciones que la ley establezca. Y aquí verdaderamente este sería un poco la prejudicialidad penal es la que más nos interesa, la que más podría tener algún problema, ¿no? En el proceso civil se pone de manifiesto un hecho que, digamos, ofrezca la apariencia de delito o delito leve, perseguible de oficio. El Tribunal Civil, mediante providencia, lo pone en conocimiento del Ministerio Fiscal por si hubiere lugar al ejercicio de la acción penal. Entonces, suspensión del proceso civil. Lo digo entre interrogaciones. La regla general es que no se suspenderá el proceso civil. Ahora bien, la ley en el artículo 40 establece la suspensión de la causa civil cuando concurran estas circunstancias. Que se acredite causa criminal en la que estén investigando como hechos de apariencia delictiva alguno o algunos de los que fundamenten las pretensiones de las partes en el proceso civil. Alguno o algunos de los que fundamenten las pretensiones de las partes, no un hecho accesorio. Y segundo, que la decisión del tribunal penal acerca del hecho por el que se procede en causa criminal pueda tener influencia decisiva en la resolución del asunto civil. Influencia decisiva en la resolución del asunto civil. Y también una cuestión importante, estamos hablando de la prejudicialidad penal. La suspensión se acordará mediante auto una vez que el proceso esté pendiente solo de sentencia, ¿no? Esta sería la regla general, auto. Y digo que nos fijemos en esto porque en las cuestiones prejudiciales de otros órganos jurisdiccionales no es así. Y sigue diciendo la norma, la suspensión que venga motivada por la posible existencia de un delito de falsedad en alguno de los documentos aportados se acordará sin esperar la conclusión del proceso tan pronto como se acredite causa criminal, que se sigue causa criminal, sobre aquel delito. Cuando a juicio del tribunal, el documento pudiera ser decisivo. A juicio del tribunal, el documento pudiera ser decisivo para resolver sobre el fondo del asunto. Ahora bien, no se acordará la suspensión o se alzará por el letrado la que se hubiera acordado si la parte a la que pudiera favorecer renuncia a él. Hecha la renuncia, se ordenará que el documento se quite, sea separado de los autos. Y las suspensiones se alzarán por el letrado cuando se acredite que el juicio criminal ha terminado, que se encuentra paralizado por motivo que haya impedido su normal
su normal continuación. Si la causa penal sobre falsedad obedeciere a una denuncia o querella de una de las partes... Pero perdona, ¿se alza la suspensión y demás por diligencia? Porque No, como no desde pone mi, nada. no, desde mi punto de vista aquí, yo creo que hay que fundamentarlo. Yo creo que debería decreto. hacerse por decreto. Vale, vale. Es decir, excepto que no haya nada que fundamentar, yo aquí, pero aquí sí que hay que comentar el por qué se hace. Entonces yo lo haría por decreto. Estábamos comentando el tercer párrafo, si la causa, el último de todos, vamos, si la causa penal sobre falsedad de un documento obedeciere a denuncia o querella de una de las partes y finalizare por resolución en la que se declara auténtico el documento o haberse probado su falsedad, la parte que viene perjudicado, bueno, podrá pedir daños y perjuicios. Recursos contra la resolución, recurso de reposición podrá reproducirse, no obstante, esta suspensión en segunda instancia en el caso de que se deniegue. Y ya las cuestiones prejudiciales no penales es exactamente lo mismo, ¿no? Pero la diferencia sería básicamente que en lugar de suspenderla el juez, el tribunal, el AG suspenderá el curso de las actuaciones antes de que hubiera dictado sentencia hasta que la cuestión prejudicial sea resuelta. Sería la diferencia. ¿Vale? Bueno, no tiene mucho más, aquí estamos. En relación con la prejudicialidad civil, tampoco. La única que acuerda verdaderamente el AGE que tiene más enjundia, como acabamos de ver. ¿Por qué? Porque el documento puede tener pues, notoria influencia en la decisión, pues es el juez el que suspende mediante auto en las penales. En las otras es el señor letrado, ¿no? Aquí dice prejudicialidad civil. Bueno, cuando para resolver sobre el objeto del litigio en la civil, sea necesario decidir acerca de alguna cuestión que a su vez constituya el objeto principal de otro proceso ante el mismo juez o tribunal, si no fuere posible la acumulación de autos, el tribunal, a petición de ambas partes, de una de ellas, oída la contraria, podrá, mediante auto, aquí también mediante auto, decretar la suspensión del curso de las actuaciones en el estado en que se hallen hasta que finalice el proceso que tenga por objeto la cuestión prejudicial. En el caso de la civil. Tenemos entonces prejudicialidad penal, cuestiones prejudiciales no penales y esta peculiaridad de la prejudicialidad civil. Contra el auto que deniegue la petición cabe reposición y contra el auto que acuerde la suspensión cabe apelación. Vale. Pues como veis, muy facilillo. Quizás... que aquí tenemos ya una serie de resúmenes. Bueno, quizás el epígrafe más complicado de esto es el epígrafe acerca de la competencia objetiva, funcional y territorial.